presenta Conociendo Más a Dios. Con el pastor Over Morán. El título del mensaje de hoy es El mayor tesoro del universo. Repito, el título del mensaje de hoy es el mayor tesoro del universo. Cuando usted se ubique en la palabra, en la Biblia, usted se va a encontrar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Dios habló de un tesoro. Dios habló de tesoros escondidos. Dios habló de tesoros a los cuales el hombre puede tener acceso. Cuando se acerca a Dios, ya que Dios le va a dar al hombre la llave para tener acceso a esos tesoros. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28 se habla de las bendiciones que vendrán sobre los que obedecen a Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. También se habla de las maldiciones que vendrán sobre todos aquellos que desobedezcan a Dios. Y me llama la atención porque cuando usted lee Deuteronomio 28, versículo 12, Dios habla de un buen tesoro. Dios habla que Él abrirá su buen tesoro. Es decir, que cuando se habla en la terminología de lo que es un tesoro, se está refiriendo a que hay riquezas, a que hay muchos recursos que Dios tiene disponible para los seres humanos y sobre todo para aquellos que ya le conocen. Y que lo triste es que hoy muchos no tienen acceso a esos tesoros. Y acá en la tierra hay muchos tesoros materiales. Quizás usted hoy se preguntará de qué tesoro el pastor me quiere hablar, porque hoy voy a hablar del mayor tesoro que Dios tiene disponible para su pueblo. El mayor tesoro sobre el universo, de la mina más grande de oro, la cual existe y hoy existe en Indonesia. Se llama la mina de Grasberg. Yo hoy no le estoy hablando de la mina de diamante que está en Rusia, o de la mayor yacimiento de petróleo que está en nuestro país, en la faja petrolífera del Orinoco. Yo no le estoy hablando de esos tipos de recursos. Yo le estoy hablando de un tesoro mayor que los recursos minerales o hidrocarburos que hay en nuestro país, que sobrepasa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos del tesoro mayor, hablamos de un tesoro que sobrepasa todas las limitaciones humanas y va más allá de lo que el hombre pueda tener en esta tierra. Y por eso es que me agrada lo que Cristo dijo: porque no hagáis tesoro acá en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, sino hagáis tesoro en la tierra en donde los tesoros permanecen para siempre. Diga conmigo amén. ¿Y sabe cuáles son los dos tesoros más grandes que Dios le ha dado a su pueblo? Número uno, su presencia. Y número dos, su palabra. Hubo un matrimonio, recién casados. Ellos tenían unas amistades que asistían a la iglesia, a una iglesia protestante, una iglesia evangélica, y estas amistades les regalaron una Biblia a este matrimonio. Y esta pareja, ellos nunca habían tenido la oportunidad de leer la Biblia porque no tenían una Biblia. Y cuando ellos reciben la Biblia, ellos se comprometieron a leer la Biblia porque era un regalo de personas que ellos apreciaban, cuyas personas le habían dado ese obsequio con la mejor actitud y el mejor deseo de un amigo, de una amistad. Y el esposo
él le dijo a la esposa: mi amor, yo voy a comenzar a leer este libro para ver de qué trata esta Biblia. Y dice que él comenzó a leer la Biblia. Comenzó a leer la Biblia, comenzó a interesarse, comenzó leyendo el libro de Génesis, Deuteronomio, fue leyendo los libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y le fue llamando la atención. Y en cierta ocasión dice que él se acerca a la esposa, le dice: mi amor, qué interesante es este libro. Si este libro, lo que dice este libro es verdad, estamos bien equivocados. Escudriñándola, y se encontró con los pasajes de la Biblia en Ezequiel donde dice que el hombre, la alma que peca, morirá. Y él le llamó la atención, y luego se le acerca a la esposa y le dice: mi amor, si lo que dice este libro es verdad, estamos muertos, estamos perdidos en pecado. Y él siguió leyendo el libro y se encontró con los evangelios, en donde Jesús habló del infierno, del lago que arde con fuego y azufre, con la parábola del rico y de Lázaro, donde se habla del infierno, del lugar de tormento. Y él le llama la atención esta parábola, esta historia, y lo que significaba el infierno explicado por Cristo. Y él se le acerca a la esposa y dice: mi amor, si lo que dice este libro es verdad, nos vamos para el infierno. Pero él siguió leyendo la palabra de Dios, y más adelante se encontró con lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, que dice que confiese a Cristo como su Salvador. El que lo confiese con su boca y cree en su corazón, entonces será salvo. Él, alegre, gozoso de haber leído ese pasaje, se acerca a la esposa y le dice: mi amor, si lo que dice este libro es verdad, entonces tenemos la oportunidad de ser salvos. Porque así como la palabra de Dios habla de un infierno, habla de un cielo. Así como la palabra de Dios habla del pecado, habla del perdón. Así como la palabra de Dios habla de un lugar de perdición, habla de un lugar de salvación. Así como la palabra de Dios te presenta el pecado, la caída del hombre, las consecuencias de vivir a espaldas de Dios, también la palabra de Dios te presenta el plan de salvación. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de esperanza. Es un libro. Y por eso es que yo hoy quiero hablarte del mayor tesoro. Porque quizás tú estabas pensando hoy en todas las riquezas materiales que el hombre puede tener. Aleluya, en las minas de diamante, de oro existentes, o en todos los recursos económicos que hoy por hoy existen en nuestro país, que es súper rico en petróleo, donde están los yacimientos, donde hay más petróleo en todo el mundo. Después de Arabia Saudita, está acá en la faja petrolífera del Orinoco. Quizás tú pensabas en eso, pero hoy yo te he venido a hablar del mayor tesoro, la palabra de Dios. Martín Lutero, uno de los más grandes, un hombre que Dios levantó en tiempos donde había una gran ignorancia de la palabra, en donde no había interés en las personas de aquel entonces de conocer la palabra de Dios. Dios levanta a Martín Lutero. Pero dice la historia que Martín Lutero era un estudiante que asistía a un monasterio católico. Era un monaguillo. Y dice la historia que este hombre se acercó a una biblioteca de esos monasterios con el interés de investigar algo, buscando libros, porque él quería estudiar. Y cuando él está buscando varios libros, de repente se tropieza con un tomo, con un libro muy grande, y le llamó la atención. Y cuando él ve el libro y él lo abre, para sorpresa de él, era la Biblia. Porque en aquel entonces la Biblia no existía como hoy existe. En aquel entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana escondía la Biblia del pueblo. No había Biblia. El pueblo, la gente común y corriente, no tenía acceso a la palabra de Dios.
Y dice que Martín Lutero le llamó la atención, la Biblia estaba escrita en latín. Le llamó la atención y él salió alegre con el deseo de seguir leyendo esa Biblia. Y cuando él sale de allí, él dice: el deseo más grande de mi corazón es yo poder tener la riqueza más grande, que es poder tener la Biblia y poderla leer. Dice que él comenzó a ir a la biblioteca y fue leyendo la Biblia, hasta que le llegó al libro de Romanos, a la epístola, la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo. Y logró entender que la salvación no era como los católicos la enseñaban, por obra, por hacer obras buenas. Entendió que la salvación se obtenía únicamente por fe, creyendo en Jesús. Y esto llevó a Martín Lutero a escribir las 95 tesis, las cuales él clavó en la catedral de Wittenberg, porque él había tenido acceso al mayor tesoro. Y este tesoro que Martín Lutero logró obtener cambió la vida de este hombre que nació de nuevo, que pasó de la religión a la vida, que pasó de la muerte a un encuentro con Cristo, porque tuvo un acercamiento al tesoro, uno de los tesoros más grandes sobre el universo, el cual es la palabra de Dios. Aleluya. La cual hoy nosotros tenemos en nuestros hogares, tenemos en nuestras casas, tenemos acceso a ella, pero que muchos de nosotros todavía ponemos en poco esa palabra. Y por eso es que hoy tú debes de entender que en tus manos está el tesoro más grande, el cual es la palabra de Dios. Me agrada lo que dijo el salmista David. Dijo: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila del panal. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. El salmista David entendió que la ley de Dios llenaba, lograba abastecer, satisfacer todo vacío en su corazón. Lograba llenar, oye esto, toda expectativa, toda inquietud, necesidad que él tuviese. Por eso fue que David escribió el Salmo 19, que exalta la grandeza de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Un centurión en tiempo de Jesús, cuando Jesús andaba orando por los enfermos, dice la Biblia que este centurión vino a Cristo desesperado, porque tenía uno de sus siervos muy enfermo de muerte. Y me llama la atención porque cuando este centurión se acerca a Cristo, Cristo se dispuso para ir a la casa del centurión, y el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, a mi hogar. Tan solo di tu palabra, di la palabra, y mi siervo será sano. Y dice que Jesús dio la palabra, y cuando este siervo regresó a su casa, cuando este centurión regresó a su casa, encontró al siervo sano, totalmente sano desde el instante. Y se acordó que en el instante que el siervo fue sano fue cuando Cristo soltó la palabra. Oye esto, porque la palabra de Dios es el mayor tesoro que hoy tú puedes tener el acceso. La palabra de Dios es poder. El autor de los Hebreos dijo: la palabra de Dios es viva porque produce vida, porque resucita a los muertos. Oye esto, Jesús no oró por Lázaro. Jesús declaró la palabra sobre Lázaro y le dijo: a ti, Lázaro, te digo, ven, sal, levántate y ven fuera. Porque cuando los muertos oyen la palabra de Dios con autoridad, con dominio, con señorío, oye esto, con unción, aún los muertos resucitan. Cuando Cristo fue a Talita Cumi, a la hija de Jairo, y estaba muerto, Jesús declaró la palabra y le dijo: a ti, niña, te digo, levántate, levántate. Oye, porque aún los muertos, cuando oyen la palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa. Aleluya, es poderosa, es poderosa. Esto significa
que cuando alguien cree a la palabra, su vida es transformada. Cuando Elías Tisbita llegó a Sarepta, a la casa de una viuda, una mujer que estaba preparando lo último, dice la palabra, los últimos panes para echarse a morir ella y su hijo. Dice que Dios le habló a Elías Tisbita y le dijo: ve a la casa de esta viuda porque yo te voy a sustentar. Cuando Elías llega allá, se encuentra con el escenario de desesperanza, de angustia, de dolor, de sufrimiento de esta mujer, que ya no había esperanza en ella y que ya había deseado la muerte y esperaba comer el último bocado para echarse a morir. Pero dice la palabra que cuando Elías se acerca a la viuda, le dice: he venido acá porque Dios me ha dicho, dame de comer a mí. Y cuando me des de comer a mí, ha venido palabra de Jehová que dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ha dicho Jehová. Y dice que la viuda preparó la tortilla y le dio primero al profeta en señal de honra al siervo de Dios. Y de ese momento